Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos al curso sobre la sexualidad en psicoanálisis. Vamos avanzando por el conocimiento acerca de la sexualidad humana y hoy estamos en la clase número 6. Os habla Virginia Valdominos, psicóloga, colegiada, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, profesora del seminario Sigmund Freud, del seminario de Introducción al Psicoanálisis y profesora también y organizadora junto con la Asociación de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero de este curso en Alcalá de Henares, Madrid, España, desde donde emitimos en directo a través de Facebook a todo el mundo. Y después estas clases también se suben a nuestro canal de YouTube, al canal de YouTube de Virginia Valdominos, donde podéis ver todo el curso completo, ¿vale? Este y otros cursos más que también hay en el canal. Hay muchos cursos ya. Hola, buenos días. Es un curso gratuito, un curso para todos. Buenos días. Porque de lo que se trata es de que sumemos, de que seamos más. Que si somos más, podemos ser mejores. Y el psicoanálisis se va difundiendo a través de estos cursos. Bueno, entonces estábamos estudiando, si recordáis, la sexualidad infantil. Y vamos a seguir, porque todavía no hemos terminado el tema, no hemos agotado el tema. Vamos a dar un par de clases más sobre este asunto que es tan importante, ya que hemos dicho que es la época de nuestra vida que deja en nosotros huellas más profundas, que van a ser determinantes para todo nuestro desarrollo posterior. Eso no significa que uno no pueda cambiar, no pueda transformarse. Obviamente sí, precisamente lo que nos trae el psicoanálisis, esa posibilidad de transformar esas huellas tan profundas que están en nosotros a nivel inconsciente, que han quedado reprimidas, han quedado olvidadas debido a lo que hablábamos el otro día, de ese amnesia infantil por la que pasamos todos. Bueno, entonces, vamos a entrar ahora en las manifestaciones de la sexualidad infantil, porque estamos diciendo que en la infancia hay una sexualidad, ¿no? Pero no es igual que la sexualidad adulta, ¿no? Es otra sexualidad, es la sexualidad característica de esta época de la vida. Entonces, ¿cuáles son manifestaciones de esa sexualidad infantil? Por ejemplo, el chupeteo del pulgar, ¿no? Todo el mundo ha visto a los niños cuando se chupan el dedo, ¿no? Bueno, y no tan niños, hay gente que se chupa el dedo en épocas más avanzadas de su vida. Hasta hay un dicho, ¿no? Una frase: yo no me chupo el dedo. Bueno, pues la succión del chupeteo del pulgar aparece ya en los niños de pecho y puede subsistir hasta la edad adulta e incluso conservarse a lo largo de toda la vida. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en un contacto succionador que se repite rítmicamente, ¿no?, en el niño, y que se verifica con los labios. Hacen así, ¿no? Se chupan, ¿no? Hacen así con los labios. Pero que no es un acto dirigido a la absorción de alimentos. Hola, buenos días. ¿Vale? No se trata de chupar como cuando se chupa el pecho, ¿no?, el biberón para extraer leche. No, en este caso solamente el acto de succión repetidamente. Hola, buenos días. Como objeto de la succión, ¿qué es tomado? Pues es tomado o los labios, a veces hace así el niño, con los labios, o la lengua, o cualquier otro punto de la piel que encuentre el niño, ¿no? A veces es hasta el dedo gordo del pie. Se chupan los niños, ¿no? Es decir, cualquier parte del cuerpo que le venga bien para esa actividad succionadora. Aparece a veces, al mismo tiempo que la succión, el instinto de aprehensión, que se manifiesta
por un pellizcar rítmico de los niños, aquí en el lóbulo de la oreja, a veces se chupan el dedo, se toman aquí la orejita, o de otra parte del cuerpo, suya o de otra persona, ese es el pecho de la mamá. Esa succión que le produce al niño placer, ¿vale? Le produce placer. Y está ligada a un embargo total de la atención, ¿no? Nada más que puesta su atención en el succionar. Le ayuda a conciliar el sueño, muchas veces. Incluso produce en el niño una reacción motora de la naturaleza del orgasmo. Si tuviera un orgasmo al succionar, de tanto placer que le produce. Y aquí vamos a encontrar un hecho que después se va a producir a lo largo de toda la vida del adulto, ¿no? Dice Freud que la satisfacción sexual es el mejor remedio para el insomnio. Y ahí vemos al niño, ¿no? Como cuando chupetea el dedo se queda dormidito. También en el adulto, después de un orgasmo se queda dormido, ¿no? Tan plácidamente. Se quejan bastante las señoras de eso, después se quedan dormidos. La mayoría de los casos de insomnio nervioso puede atribuirse a una insatisfacción sexual, fijaos. Y luego también también sabemos de cuidadoras, niñeras, que duermen a los niños acariciándole los genitales, ¿no? Esas prácticas, ¿no? Pero ya se han dado cuenta de que la satisfacción sexual a los niños les hace dormir. Bueno, entonces decíamos que con frecuencia se combina esa actividad succionadora del pulgar con el frotamiento de determinadas partes del cuerpo, el pecho o los genitales exteriores. De ese modo muchos niños pasan de la succión a la masturbación, ¿vale? Empiezan a tocar, o sea, a chupar el dedo, tocarse la orejita, luego ya pasan a tocarse otra parte del cuerpo y de ahí a la masturbación. El doctor Galland en 1919 publicó un libro que se llamaba Confesiones y era de una muchacha que no había abandonado todavía esa actividad infantil de la succión y que decía que le producía una satisfacción totalmente análoga a la sexual. Y que decía, no todos los besos dan el placer que da el chupete. Es imposible describir el placer que se siente en todo el cuerpo mientras se chupa. Parece que se sale de este mundo, se siente una totalmente feliz y satisfecha y no se desea nada más. Es una sensación maravillosa, es algo inefable. No se siente ningún dolor, ninguna pena y le parece a una transportarse a otro mundo. Una adulta que había continuado con ese placer del chupeteo a lo largo de su vida adulta, ¿no? Pero lo traigo para que veáis cómo la cuestión del placer con la boca, la oralidad, el chupeteo, ¿no? Que nace ya ahí en esa época, en esa etapa infantil. Y que después va a estar en la base de muchos excesos orales. Tanto de alimentación como de consumo de bebidas, de alcohol, de tabaco. Va a estar a la base ese placer succionador, ese goce oral infantil. Bueno, otra manifestación de la sexualidad infantil es el autoerotismo. Es decir, el niño no busca un objeto erótico exterior, sino que tiende a satisfacerse con una parte de su propio cuerpo, autoerotismo. ¿Vale? Por ejemplo, en la succión hemos visto cómo si al principio el niño chupa el pecho de la madre, pero luego va a intentar independizarse del mundo exterior a la hora de proporcionarse placer y busca una parte de su propio cuerpo.
para no depender del mundo exterior, y se proporciona ese placer masturbatorio con una parte de su propio cuerpo, con el dedito o con los labios, ¿ves? Autoerótico. El acto de la succión va a estar determinado por esa tendencia a volver a repetir un placer que ya ha conocido. ¿Cuál es la primera experiencia del placer? La primera experiencia del placer viene cuando el niño siente hambre, ¿no? Y llora porque siente hambre y el niño no puede cocinar, ¿verdad? No puede ir al frigorífico a abrirse la nevera y hacerse una chuleta, un bebé. Entonces, ¿qué hace? Para descargar esa tensión, ese displacer que le produce el hambre, llora, pone en marcha una acción motora, que es el llanto. Entonces ahí viene la madre y le da el pecho, o el biberón, o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando la corriente de leche tibia entra por la boquita del niño, pasa por su garganta, ¿no? Llega al estómago y calma la sensación de hambre, ahí se produce la primera experiencia del placer. ¿Vale? Después el niño va a tender a repetir esa primera experiencia de placer. Bueno, el niño y el adulto siempre va a ser, vamos a tender a esa repetición de la primera experiencia del placer. Vale. Así que esa es la primera zona que se va a conducir como una zona erógena, la boquita, los labios, la zona bucolabial, porque fue el primer lugar por el que experimentamos por primera vez el placer, por los labios, la boca, la lengua, toda la mucosa bucolabial. Y esto que vemos que pasa con la pulsión oral y que pasa con el goce oral, va a ser modelo para todas las pulsiones y para todas las zonas erógenas del cuerpo. Es decir, que inicialmente se van a montar sobre una función fisiológica, ¿no? Por ejemplo, aquí la alimentación, ¿vale? La zona bucolabial es la zona principal implicada en la alimentación, en esa función fisiológica necesaria para la conservación del sujeto, ¿no? Pero ¿qué va a pasar después? Que se va a independizar de la función fisiológica, se va a independizar de la alimentación, de tal manera que va a quedar al final la succión, la acción de la succión, independientemente de que haya leche o no haya leche, como fuente de placer, ¿no? Masturbatorio, decíamos, la succión. Queda la succión, aunque ya no haya pecho, aunque ya no haya biberón, aunque ya no haya leche, ¿vale? Es decir, toda función erógena, ¿no? Se va a producir, se va a satisfacer en una zona erógena que inicialmente sirvió para una función fisiológica, pero que después se va a independizar de esa función fisiológica, ¿vale? La actividad sexual se apoya primeramente en una de las funciones puestas al servicio de la conservación de la vida, por ejemplo, la alimentación, pero después se va a independizar de ella, ¿vale? Como vemos al niño, después de tomar el pecho, se queda con las mejillas enrojecidas, así tan satisfecho, y una hermosa sonrisa, ¿no? Y después se duerme. Y sería algo similar a lo que pasa con la expresión de la satisfacción sexual más tardía después en la vida adulta. Después aparecen los dientes, ¿no? Ya no puede tomar el pecho de la madre con los dientes, pero va a poder sustituir, ¿no? Ya por otros alimentos, que ya veremos después, porque ya no solamente chupa, succiona, sino que también destruye el alimento, ¿no? Ahí empieza a aparecer una segunda parte de la fase oral que se llama oral canibalística, ¿no? Ya devora, ya destruye el alimento. Bueno, en la succión entonces, como hemos visto, el niño trata también de independizarse del objeto exterior, ¿no? De hacerse más autónomo en esa capacidad para proporcionarse placer sexual, y por eso busca un objeto de su propio cuerpo, autoerótico, un objeto que pueda dominar, ya si se chupa el dedo, se chupa el pie,
se chupa la mano, se chupa los labios, ya él puede controlar, no necesita de la madre, no necesita que la madre venga, él puede, ¿no? Una masturbación total, ¿no? En ese sentido. Porque toda masturbación es autoerótica, es infantil, en el sentido también de independizarse del exterior, del otro. El niño le podríamos atribuir la siguiente frase: lástima que no pueda besar mis propios labios. No todos los niños van a realizar el acto de la succión, ¿no? Hay niños que se quedan más fijados en esta etapa oral, en este acto de la succión, porque es una zona erógena que está constitucionalmente reforzada en ellos, ¿no? Hay niños que les cuesta mucho quitarles el chupete. Bueno, si esta tendencia se conserva, tales niños van a llegar a ser en la edad adulta inclinados a los besos perversos, a la bebida y al exceso de fumar. Pero también si aparece una represión muy enérgica o muy temprana en la vida del niño, eso también puede ser problemático, porque ahí entonces aparece como cierta repugnancia, ¿no? Habíamos dicho que con la represión también aparecen los diques, la repugnancia, la moral, la vergüenza, bueno, pero el dique que tiene que ver con la oralidad para reprimir esos impulsos sexuales orales es la repugnancia. Entonces, si al niño se le reprime muy enérgicamente o demasiado pronto esa oralidad, pues aparece el asco a la comida, aparecen los vómitos histéricos, ¿vale? Porque como la zona labial, fijaos, es que es una zona, no solamente sirve para proporcionarse placer sexual, es una zona que también sirve para la alimentación y también sirve para hablar. Ya empezamos a ver la conexión que existe entre lenguaje, alimentación, placer sexual, ¿no? Y cómo algunos síntomas, en los síntomas histéricos se ve muy claramente, los vómitos histéricos, ¿no? Ligados a la repugnancia, al asco de lo sexual, también ligados a determinadas frases, ¿no? Están muy vinculados porque es por la misma zona, por el mismo agujero del cuerpo. Hola, buenos días. Por ejemplo, pacientes con perturbaciones anoréxicas, ¿vale? El globo histérico, la opresión de la garganta, los vómitos, ¿vale? Se ve en el psicoanálisis de estos pacientes como habían sido de niños grandes chupeteadores, ¿vale? Y acordaos que el tiempo en psicoanálisis no es que porque un niño haya tenido chupete hasta cierta época va a ser fumador, ¿no? O porque se le haya reprimido demasiado pronto va a ser histérico, va a tener vómitos histéricos. No es así el tiempo en psicoanálisis, no es que se pueda predecir. Es cuando llega el paciente a la consulta, ¿no? Y padece de vómitos histéricos, o quiere dejar de fumar, o de beber, ¿no? O ahí es cuando en su psicoanálisis, al reconstruir su historia de deseos, vemos cómo de niño fue un importante chupeteador, ¿vale? Es al revés, es por precup, es un tiempo que va desde el presente hasta el pasado, ¿vale? Por tiempo por recurrencia. Bueno, pero en este acto del chupetear lo hemos traído porque se ve muy bien como modelo de cómo es la sexualidad infantil y de las características propias de esa sexualidad infantil, ¿no? Es decir, que primero se origina sobre una función fisiológica que es importante para el mantenimiento de la vida, como vemos aquí, por ejemplo, la succión sobre la función fisiológica de la alimentación y luego se independiza de ella, que es autoerótica, la actividad sexual infantil, es decir, no tiene objeto, no depende de un objeto exterior, sino que el niño intenta buscar, proporcionarse el placer por sí mismo, ¿vale? Y que su fin sexual se va a encontrar bajo el dominio de una zona erótica, por ejemplo, la boca, en este momento del niño de pecho, en esta etapa, ¿vale?
Bueno, ahora vamos a hablar del fin de la sexualidad infantil. Buen día, André, ¿cómo te va? Buenos días, Paqui. Buenos días, David González, Dulce María. Buenos días, Orina Durán, Paola Sánchez, Jimer de Jesús, Javier Ledesma y Diego López. Buenos días a todos. Bueno, caracteres de las zonas erógenas. Las zonas erógenas, ¿qué son? Son parte de nuestra epidermis, ¿vale? O de nuestra mucosa. Pero son determinadas partes de la piel o de la mucosa en las que determinados estímulos hacen surgir una sensación de placer, de una determinada cualidad en nuestro cuerpo. Existen determinadas zonas erógenas que están predestinadas, es decir, que van a ser zonas erógenas para todos. Constitucionalmente ya están predestinadas, como por ejemplo la boca, que acabamos de ver con el chupeteo, ¿no? Pero cualquier región del cuerpo, cualquier zona de nuestra piel, de nuestra mucosa, puede convertirse en una zona erógena. Cualquiera. Es decir, que cualquier parte de nuestro cuerpo posee a priori la posibilidad de ser una zona erógena. Y cuando hay alguna que no te gusta nada, que te toque, ¿qué significa? Bueno, pues que también hay un sentido ahí. Habría que averiguarlo. Si no hubo alguna represión, hay una frase reprimida en relación con esa parte del cuerpo. Vale. El niño que succiona busca por todo su cuerpo, ¿no? Está buscando algo que succionar y escoge una parte que después, por costumbre, por repetición, va a ser su preferida. Si en esa búsqueda tropieza con una de las partes predestinadas, el pezón, los genitales, va a conservar siempre esa preferencia. En los síntomas de la histeria se ve muy bien esto de las zonas erógenas y se ve muy bien cómo la histeria lo que hace es desplazamientos. Porque, ¿qué sucede en los pacientes histéricos e histéricas? Ha habido una represión de la sexualidad, ¿no? de estos pacientes. Entonces, esa represión recae principalmente sobre las zonas genitales. ¿Vale? Y entonces, ¿qué sucede en estos pacientes? Esa excitabilidad de las zonas genitales se desplaza a otra zona del cuerpo, que puede ser una pierna, un brazo, un pie, una mano, la cara. Cualquier parte del cuerpo puede adquirir esa excitabilidad que tienen las zonas genitales. ¿Vale? De tal forma que esas zonas, esas partes del cuerpo empiezan a comportarse como si fueran los genitales. Por ejemplo, se le hincha la pierna. Por ejemplo, se le paraliza el brazo. Tiene paralizado. ¿No? Por ejemplo, tiene un tic en el ojo. Por ejemplo, se le contractura en los trapecios. ¿No? Es decir, otra parte del cuerpo adquiere, y cada vez que se excita, cada vez que algo le produce un nerviosismo, una excitación, una frase que no sabe cómo resolver, cómo responder, ¿no? Le da una contractura, por ejemplo, o le da el tic. O se le hinchan las piernas. Toda parte del cuerpo puede llegar a adquirir igual excitabilidad que los genitales y ser elevada entonces a esa categoría de zona erógena. Las zonas erógenas y las zonas histerógenas, que son las que adquieren en la histeria esa excitabilidad, ¿no? Tienen los mismos caracteres. El fin sexual infantil. El fin del niño va a ser satisfacer su necesidad sexual de esa zona erógena elegida.
Y esa satisfacción, para querer volver a repetirla, quiere decir que la ha tenido que experimentar alguna vez anteriormente. Es decir, siempre es una satisfacción experimentada por primera vez en algún momento y después el niño tiende a repetirla, a buscar la repetición de esa satisfacción. Bueno, ya hemos visto la zona bucal. Después vamos a ir viendo otras zonas erógenas, cómo van a buscar su satisfacción. Entonces, aparece en el niño un estado de necesidad que va a llevarle a querer satisfacer esa necesidad. Porque cuando hay una excitación, ¿qué aparece? Aparece como un displacer, toda excitación sexual, ¿no? Produce una tensión, aumenta la tensión del aparato psíquico, ¿no? La estimulación de ciertas mucosas, ciertas partes de la epidermis, conllevan un displacer. Y entonces el niño va a tender a buscar la actividad que calme ese displacer, ¿no? Que dé lugar a la satisfacción de esa excitación sexual. El fin sexual va a ser entonces un acto para sustituir esa excitación, ese displacer, ¿no? por la cesación del displacer, la calma de la excitación, la calma de esa tensión. ¿Vale? Y ese acto va a ser la succión o cualquier otro acto análogo a la succión en función de qué zona erógena estemos hablando. Vale. Seguimos con las manifestaciones sexuales masturbatorias infantiles. Ahora que ya sabemos cómo funciona la boca, ¿no? Esto nos ha quedado claro, vamos a ir a ver otras zonas erógenas del cuerpo, ¿no? Que van a dar lugar a determinadas fases del desarrollo sexual infantil. La siguiente es la zona anal, ¿vale? Es otra de estas zonas erógenas predestinadas que todo el mundo tiene y ha pasado por ellas, ¿vale? La siguiente es la anal. También, como la boca, es una zona erógena muy apropiada porque permite que la sexualidad se apoye en otra función fisiológica, que ¿cuál es? La excreción. Es decir, es una zona erógena con importancia originaria, porque hay una función fisiológica importantísima para la vida y para la conservación de la vida del sujeto, que es la excreción, que va ligada con la de la alimentación, ¿no? Nos alimentamos, pasa el alimento por todo el tracto intestinal hasta que llega al momento de la excreción a través del ano, ¿vale? Hay excitaciones sexuales que provienen de la zona anal que se conservan a través de toda la vida. Los trastornos intestinales, que son tan frecuentes en los niños... Hola, buenos días. Los trastornos intestinales hacen que no falten intensas excitaciones de la zona anal. Por ejemplo, los catarros intestinales en la infancia, los cólicos, convierten al sujeto en un individuo nervioso y van a tener después influencia sobre determinados caracteres neuróticos en el adulto y van a ser determinantes para los síntomas neuróticos. Todas estas excitaciones provenientes del ano, ¿vale? De la sexualidad infantil en la etapa anal. ¿Qué hacen los niños? O sea, ¿cómo satisfacen los niños estas excitaciones anales? ¿Cómo se proporciona? Igual que hemos dicho que con la boca es a través de la succión, ¿no? ¿Cómo hace el niño para proporcionarse placer a través de la zona anal? Es decir, para calmar esa tensión o esa excitación que proviene de la estimulación de la mucosa anal. Bueno, lo que hacen es retrasar el acto de la excreción, ¿no? Cuando los niños le pone la mamá en el orinal y le dice haz caquita y el niño no hace caquita, ¿no? Se tira un día, 2 días, 3 días sin hacer caquita.
Bueno, esa es una manifestación de la masturbación sexual infantil en esta etapa anal. ¿Por qué? Porque cuando nacen caquita, ¿qué consiguen? Que las heces, la masa intestinal, primero adquiera unas mayores dimensiones, ¿no? Y luego también produce contracciones en la región anal, ¿vale? Que cuando pasan por el esfínter anal producen una viva excitación de la mucosa. Es decir, en ese acto de excreción, cuando la masa fecal ha adquirido ciertas dimensiones, no solamente siente dolor el niño cuando hace caca, ¿no? También siente placer en esa excitación, una sensación de voluptuosidad siente. Y ese va a ser un signo de futura nerviosidad. Cuando el niño no quiere hacer caca, cuando se niega a hacer caca, ¿no? De nuevo, decimos, no es que se pueda predecir, pero vemos en los pacientes, especialmente en algunas patologías, como por ejemplo la neurosis obsesiva, cómo fueron niños estreñidos. Bueno, y en muchos casos adultos estreñidos, porque tienen mucha relación el estreñimiento con el trastorno psicológico. ¿Qué hace el niño en este momento? Es una manera, ya vamos a ver que aquí van a nacer caracteres de la personalidad muy importantes para después el adulto, como la obstinación, la tacañería o el despilfarro, ¿no? Porque tiene que ver con la retención-expulsión. Retención-expulsión. Y aquí cuando la mamá le dice, niño, haz caquita, y el niño no hace, empieza a nacer aquí la terquedad, la obstinación, ¿no? No te lo doy. No te lo doy. Claro, al niño no le importa si ensucia la cuna o los vestidos, eso no le importa. Lo que le importa es que no se le escape esa sensación de voluptuosidad que le proporciona la excreción. Incluso las personas de su alrededor se dan cuenta y a veces consideran un vicio lo de que el niño tarde tanto tiempo en hacer caca. Claro. El contenido intestinal va a tener una función de cuerpo que va a excitar la mucosa anal. Y en este sentido va a ser precursor después de otro órgano que entrará en juego mucho más adelante con la sexualidad adulta, ¿no? Ahora el objeto va a ser la masa fecal. Pero además el contenido intestinal va a tener una significación para el niño que va a permanecer después inconscientemente en todos los adultos, ¿vale? Porque el niño, la caca, las heces, va a ser como la primera parte del cuerpo de la que se desprende el niño. Es una parte de su cuerpo que él le entrega al mundo, que él se desprende de ella. De tal forma que para el niño va a adquirir una significación de regalo. Regalo. Es un regalo que él hace al mundo, su caca. Por eso cuando el niño está bien con la mamá, está contento con la mamá, le regala su caquita. Pero cuando el niño está disgustado con la mamá, está enfadado con la mamá, no le da su caquita. Y entonces la mamá se pone muy nerviosa, entonces la mamá empieza a sufrir, porque el niño lleva 3 días sin hacer caca, ¿vale? Es el primer regalo que el niño le da al mundo. Considera una parte de él y se lo da a los demás. Si quiere al otro, se lo da, y si no quiere al otro, no se lo da. Pero ya empieza a diferenciar aquí el niño en esta etapa lo que es el yo del no yo, el adentro del afuera, lo que es mío y lo que está fuera de mí, ¿no? Porque al principio el niño no hay mundo, no hay afuera, ¿no? Después se va a construir el afuera. Y va a ser en esta etapa anal donde ya tiene una primera referencia de lo que es mío y de lo que doy al mundo, ¿vale?
Lo anal, entonces, claro, también aquí va a ser la primera vez donde se le va a reprimir, ¿no? Donde ya le van a decir no, haz caca aquí, no te hagas caca allá, ¿no? Donde ya va a haber una serie de indicaciones con el objetivo de reprimir esa actividad fecal. Entonces, lo anal va a pasar a constituirse como símbolo de lo prohibido. Y para restringir esta sexualidad anal, estos impulsos eróticos a satisfacerse analmente, va a aparecer un dique que es la repugnancia. Que habíamos dicho que al principio el niño, si es un regalo, eso que da, le parece algo muy valioso, ¿no? Puede tocar la caca, puede hasta pintar la pared con la caca, ¿no? Podríamos considerar que esa tendencia pulsional, erótica anal, hasta es el fundamento de la pintura. ¿Vale? Bueno, entonces lo anal va a ser el símbolo de lo prohibido, de todo aquello que nos es preciso rechazar y apartar de nuestro camino. Más tarde se le va a plantear al niño separar los procesos anales de los procesos genitales, porque hasta aquí el niño, ahora mismo la zona anal es su zona erógena prioritaria y es por donde se proporciona las sensaciones de placer más voluptuosas. Todavía lo genital está en un segundo plano o en un tercero, ¿no? Pero después va a tener que sumar la zona genital. ¿Qué pasa? Que al principio hay una confusión en el niño. ¿Por qué? Porque son zonas, primero, que están anatómicamente muy cercanas y también hay algunas funcionalidades en común, porque también la zona genital tiene que ver con la micción. Entonces ahí al principio tiene una contradicción el niño, no sabe muy bien. De hecho, las primeras teorías sexuales infantiles acerca del nacimiento, lo que piensan los niños es que los niños nacen por el ano, que mamá se ha comido algo, ¿no? Le ha crecido la tripa y luego lo va a defecar, luego lo defeca, ¿no? Las teorías de la cloaca, es decir, no hay todavía genitalidad, no hay diferencia entre hombre y mujer, los niños vienen por el ano, así que puede tener un niño una mujer, un hombre, ¿vale? Son teorías sexuales infantiles, de las primeras respuestas que se dan los niños acerca de dónde vienen los niños, ¿vale? Y esto nos ha pasado a todos, y en nuestro inconsciente siguen permaneciendo esas teorías sexuales infantiles, ¿no? Pero están olvidadas, reprimidas, inconscientes. Bueno, y en este momento incluso no es extraño, y también en niños de más edad, encontrar una actividad masturbatoria en el ano, incluso con los dedos, ¿no? Darse con los dedos, a la excreción, ¿no? Bueno, luego vamos a sumar entonces la actividad de las zonas genitales. Hemos visto la boca, ¿no? La oralidad, goce oral, el ano, goce anal, y ahora vamos a ver la zona genital. Juan Carlos García Medina dice: hola, doctora Valdominos, tengo una pregunta para usted, si es tan amable de responderme, y es esta. ¿Se puede diferenciar a los individuos que tienen ya resuelto el complejo de Edipo y a los que no? ¿Y cómo sería su comportamiento y si serían muy notarias estas diferencias con lo que no han superado el Edipo, dejando de lado la elección de la mujer como comportamiento clásico del complejo? Gracias. Claro, sí que es que el complejo digamos que nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra vida psíquica es la resolución que cada uno hemos dado al complejo de Edipo. Claro. Entonces hay diferentes formas de resolver el complejo de Edipo. Y cómo se ha quedado cada uno posicionado frente al complejo de Edipo define su psiquismo, su forma de gozar, el objeto sexual que elige,
la zona erógena preferente en él o en ella. Podríamos decir que hay una manera normal de salir del Edipo, ¿no? Y hay maneras neuróticas, perversas, de salir del Edipo. La novedad que trae el psicoanálisis, ¿cuál es? También que el complejo de Edipo no es que se pase una sola vez en la vida, sino que pasamos muchas veces por el complejo de Edipo. Y que, claro, en nosotros ha habido una forma de resolver el complejo de Edipo que ha sido como la inicial, la determinante en nosotros, que vamos a después a tender a repetir esa manera de resolver el complejo de Edipo. Pero que eso se puede transformar con el psicoanálisis, porque si no siempre tendemos a repetir ese goce, esa manera de gozar que aprendimos, volver a esa etapa que nos resultó más satisfactoria, porque estaba en nosotros constitutivamente más fortalecida, ¿no? Tendemos a volver ahí. También hay que decir que ninguna etapa queda superada. Ninguna etapa queda superada. En nosotros queda el goce oral, el goce anal, el goce genital, todos, ¿no? Pero claro, hemos llegado hasta el goce genital, ¿no? ¿Qué sucede? Muchas veces que hay regresiones. Es decir, que se regresa a aquellas fases del desarrollo donde uno experimentó de niño mayores sensaciones de placer. ¿Vale? Y entonces eso le lleva a resolver de esa misma manera las cuestiones que se le plantean, las cuestiones sexuales que se le plantean en edad adulta. Entonces, eso está rojo porque digo, yo estaba rojo, donde hay que darle para que sea. Estaba rojo la lucecita, entonces no sé. Es decir, que por ejemplo, lo que decíamos, el fumador empedernido, que termina un cigarro y ya está encendiendo otro, hola, buenos días, podemos decir que vive en la fase oral, ¿no? No las 24 horas del día, obviamente, pero que tiende a utilizar, ¿no?, esa forma de satisfacción sexual. Frente a cualquier insatisfacción de la vida, frente a cualquier limitación que se le plantea, se enciende el cigarro. ¿Vale? Porque esto quiere decir que en el inconsciente no hay tiempo, no tiene tiempo el inconsciente. No tiene el tiempo del reloj, no tiene el tiempo aristotélico que nosotros medimos con el reloj que va del pasado al futuro, sino que están todos los tiempos en el inconsciente y que en un determinado acto puede ser ese niño de pecho. En un determinado acto eres el niño de la fase anal, la niña, y está gozando analmente, ¿no? Por ejemplo, sádicamente, maltratando al otro. Eso es uno de los rasgos que van a hacer en la fase sádico-anal. Que no tiene tiempo el inconsciente. Quiere decir que vivimos, que a veces una mujer de 40, 50, 60 o un hombre se comporta como un niño de 3 o como un niño de 4. O un niño llora porque quiere ser un hombre de 40. Una mujer llora porque quiere ser un joven de 20. ¿No? O uno de 20 llora porque quiere ser una mujer de 50. Que no tiene tiempo el inconsciente. Que no tiene tiempo. Que el tiempo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es tiempo. Bueno.
Entonces, las zonas genitales son zonas erógenas que en los niños no tienen un papel principal en su sexualidad, pero van a ser sustrato de algunas de las primeras excitaciones sexuales, ¿no? Muy importantes después para el porvenir del niño, para su constitución sexual adulta, ¿no? Por ejemplo, las zonas genitales van a estar muy relacionadas tanto en el niño como en la niña con la micción, ¿no? Hacer pis. Tanto en los niños el pene como en las niñas, el clítoris va a estar muy relacionada. Y además en los varones la zona genital está encerrada en un saco mucoso que hace que va a tener muchos estímulos producidos por las secreciones, ¿no? Y que se van a avivar desde muy tempranamente y que van a aumentar la excitación sexual que recibe en la zona genital. Esta actividad sexual proveniente de los órganos genitales ya sí que forma parte de lo que es el aparato reproductor, ¿no? El aparato sexual, por antonomasia, que es el que se ocupa de la reproducción de la especie. Y que va a tener, y cuando entran en juego las zonas genitales, digamos que se pone en marcha el comienzo de la sexualidad adulta, ¿vale? Que va a empezar a nacer pues ahí a partir de la prepubertad, pubertad. Pero eso no significa que esta zona genital no tenga, antes de la adolescencia, antes de la pubertad, también excitaciones y sea una fuente incluso para la tendencia masturbatoria. ¿Por qué? Porque los niños, cuando los lavamos, los aseamos, a los bebés, les estamos estimulando todo el cuerpo, también la zona genital se les estimula. Ellos ya empiezan a recibir ahí excitaciones de las zonas genitales. Excitaciones accidentales, la mayoría de las veces, que hacen que experimenten sensaciones de placer en esas zonas y que quieran repetirlas, esas sensaciones de placer. Entonces, ¿cómo tienden a repetir los niños esas sensaciones de placer? Pues con el frotamiento con la mano, ¿no? Se frota en la zona genital o por ejemplo, presionando los muslos uno contra otro, sobre todo las niñas, ¿no? Presionan los muslos y así se procuran esa excitación. Los niños suelen preferir el frotamiento manual y esto va a tener después importantes aportaciones para el instinto de aprehensión masculino después en la edad adulta, la utilización de la mano, ¿no? Claro, para eso tiene que salir del acto masturbatorio, si no se queda toda la vida masturbándose el adulto, ¿no? Pues tiene que salir del goce autoerótico para llegar al mundo, para utilizar la mano para otras cosas, ¿vale? Bien. Y luego los niños tienen cada uno sus técnicas de masturbación particulares para burlar la prohibición de los adultos, ¿no? Que siempre están ahí al tanto para que el niño no se toque, para que el niño no lo haga en público, ¿no? Entonces podemos distinguir tres fases de la masturbación infantil, como estamos viendo hasta ahora, ¿no? La de la edad de la lactancia, ¿no? Que era la de la succión, como hemos dicho. Luego un florecimiento de la actividad sexual en torno a los 4 años, que es cuando viene a producirse el complejo de Edipo. Y después la masturbación de la pubertad, que va a ser otro florecimiento de la actividad sexual en el adolescente. Vamos a hablar ahora de esa segunda fase de la masturbación infantil. Porque la masturbación del niño de pecho desaparece tempranamente, la succión, que se toque el lóbulo, en algunos no, pero por lo general desaparece, dura un corto periodo y en esos que no, pues es una de las primeras causas de las desviaciones de la sexualidad infantil y que puede llegar hasta la edad adulta. Generalmente antes de los 4 años hay un nuevo despertar sexual de esa zona oral, se vuelve como a despertar otra vez, que puede reprimirse de nuevo o puede continuar sin interrupción. Ese segundo despertar de la sexualidad va a dejar profundas huellas inconscientes
que van a determinar el desarrollo del carácter normal o el desarrollo de los síntomas neuróticos. El sentimiento de culpabilidad que vemos en los neuróticos, siempre hay sentimiento de culpabilidad, tiene que ver en el recuerdo, cuando lo estudiamos en el análisis, va a estar relacionado con esta actividad masturbatoria de la infancia. Aparece un sentimiento de culpa ligado a la masturbación. Quizá porque el onanismo, la masturbación, es el poder ejecutivo de toda la sexualidad infantil. Hemos dicho que era una sexualidad autoerótica. Entonces el poder ejecutivo de la sexualidad infantil es la masturbación. Y por eso resulta muy apropiado como para absorber, asumir el sentimiento de culpa del niño. Inherente a la masturbación, porque claro, junto con la masturbación viene la amenaza, viene la prohibición y viene la, como veremos más adelante, la amenaza de castración, que es importantísimo, es núcleo esencial del complejo de Edipo, el complejo de castración, que va a ser cuando al niño le dicen no, eso no se puede, no, eso no se hace, no, que te corto la mano, no, que... Y si no se lo dicen los padres, da igual, le va a venir por algún lugar. O sea, son cosas que están ya constitucionalmente sobredeterminadas en nosotros, llegan a través del lenguaje. Niño, eso no se puede, ¿no? Que te voy a cortar el pito, dicen algunos, ¿no? Amenaza de castración. Cuando la persona se enferma después de la pubertad o sin enfermarse, ya hemos dicho que hay un olvido, se olvida toda esta época de nuestra sexualidad infantil. Mejor olvidar todo eso que ha quedado prohibido. Eso es lo que llamamos la amnesia infantil. Y entonces todos los recuerdos conscientes ligados a esta época infantil los desplazamos. Se desplazan, se unen a otras cosas. Por eso luego son todos recuerdos encubridores, ¿no? Los recuerdos que tenemos de nuestra infancia no son lo que pasó. Son recuerdos que nosotros hemos reconstruido, hemos desplazado para encubrir eso que hemos olvidado infantil. Y el trabajo psicoanalítico que permite reconstruir toda la infancia, todos los recuerdos, ¿no? Reconstruir y además te interpreta, da sentido a lo que te pasa ahora. Luego, vuelve de nuevo esa tendencia masturbatoria del niño de pecho, de la época de la lactancia. Digamos que eso es lo que va a mover siempre, no desaparece en nosotros esa tendencia a buscar la primera experiencia del placer. Va a mover nuestro aparato anímico, ¿no? Nuestro deseo de satisfacción, que nunca se va a volver a repetir igual que como fue la primera vez. Por eso el deseo no se satisface nunca, no se sacia nunca. El hambre se sacia, pero el deseo no, ¿no? El hambre se sacia, pero el goce oral no. Por mucho que fume, por mucho que no, sigue estando esa voracidad, esa, ¿no? Insaciable del deseo. Y todas las experiencias de búsqueda de placer posteriores, de placer sexual, se van a montar sobre esa primera experiencia de placer con el modelo o la base oral, ¿vale? Por eso decimos que no desaparece nunca, aunque también luego se sume el goce anal o el goce genital. Se van a sumar, ¿vale? ¿Veis? Si alguien se queda solamente en la sexualidad oral, ya es una perversión, ¿no? Si solo chupa, no encuentra placer sexual con ninguna otra cosa, solo con chupar, ya estamos hablando de una perversión. O solo con mirar, el voyeur, o solo con exhibir, el exhibicionista, es una perversión.
esa primera experiencia de placer lleva después al onanismo y también a veces lleva a actos de satisfacción sexual que se producen automáticamente, digamos, sin necesidad de manipulación ni de onanismo, como por ejemplo las poluciones nocturnas en los niños, ¿no? Que son análogas a una eyaculación, ¿no? O cuando los niños se hacen pis en la cama. Cuando no es un ataque epiléptico es un acto masturbatorio, cuando se hacen pis en la cama. Es decir, es un acto que le proporciona placer sexual, porque ahí en ese momento se encuentran en el goce uretral. Entonces, es un paso entre la sexualidad anal del niño a la sexualidad genital. Hay un paso intermedio que es donde prevalece la zona uretral, ¿vale? La micción como acto sexual. Y aquí se producen muchos problemas de cistitis, cistopatías en las niñas, en los niños, que tiene que ver con esa época y con esa zona erógena, ¿vale? Pues dolor, escozor miccional, frecuencia miccional muy aumentada o escasa, sensación permanente de deseo miccional, ¿no? Son perturbaciones sexuales realmente en los niños, no tienen una causa orgánica, son sexuales. La enuresis nocturna también, ¿no? Es una polución. La reaparición de la actividad sexual va a deberse tanto a causas externas como internas. Y eso, el psicoanálisis, la investigación de la psiconeurosis nos permite observar muy bien cuáles son esas causas externas y esas causas internas. Los motivos externos más frecuentes que hacen que los niños, que se active su actividad sexual y que tenga una importancia extraordinaria y duradera para toda su vida, suele ser la seducción o la corrupción de otras personas sobre los niños, que pueden ser adultos o pueden ser otros niños, compañeritos de juegos, ¿vale? Entonces, estos niños, estos adultos, enseñan al niño a satisfacer su impulso sexual, que para los niños en ese momento es algo muy impresionante, bueno, sobre todo si proviene de un adulto, ahí le deja marcado, ¿no? Por siempre, pero le impresiona, pero claro, le impresiona, pero al mismo tiempo le proporciona una sensación de placer sexual, que después va a tender de nuevo a repetir por medio del onanismo. Pero claro, ¿qué sucede? Que esto le ha pasado a casi todo el mundo. Que casi todo el mundo ha conocido una satisfacción sexual, o muchísima gente, o sea, un porcentaje muy alto de la población, ¿no? Con los amiguitos, con las amiguitas de juego, pero no por eso va a enfermar después de neurosis, ¿no? No todo el mundo va a enfermar de neurosis por eso. Porque es necesario que se dé esa corrupción. Tenemos que ir. ¿Vale? Son las 12, ¿no? Sí. Estaba esperando justo. Vale. Chao. Es necesario que se dé esa corrupción, esa seducción, pero también es necesario que algo se despierte en la vida sexual de ellos, o que algo no se acepte, o que algo se reprima. ¿Vale? Lo que podemos concluir también hasta aquí, hasta este momento de la exposición, es que vemos que si en los niños es tan fácil eso de pervertirse, ¿no? De pervertir o de no canalizar, digamos, sus tendencias sexuales infantiles hacia lo que sería lo normal, hacia la sexualidad adulta, es porque existe en nosotros ya desde niños una disposición polimórfica perversa. Es decir, que el niño, cuando nace, tiene esa disposición a la perversión, esas larvas a la perversión, ¿no? Y que lo que hace tanto la constitución psíquica como la educación proveniente del exterior es encaminar esa disposición polimórfica perversa hacia la sexualidad considerada normal, adulta, civilizada, ¿vale? Y que hemos heredado después de todos los años y de todos los siglos de civilización humana.
y que, por tanto, los instintos, los impulsos instintivos en el niño son parciales, que esto lo dijimos también el otro día, que van a ser fragmentados y que después, en esa evolución hacia la sexualidad adulta, se van a unir, se van a unificar en la zona genital, ¿no? Pero al principio está, el niño goza con la boca, primero, exclusivamente, luego con el ano, ¿no? Con la mirada, pulsión escópica, con el exhibicionismo, con las heces, ¿no? Después en el adulto todo esto se va a unificar con el ánimo de ser preparativos para el acto sexual adulto genital, ¿vale? Entonces son instintos parciales, disposición perversa polimórfica. Y los diques a la sexualidad, la repugnancia, la vergüenza y el pudor van a ser para limitar, ir limitando esa sexualidad infantil y ir encaminándola, ¿no? Dirigiéndola hacia la sexualidad adulta genital, ¿no? Por ejemplo, la vergüenza. El niño es exhibicionista, muestra su cuerpo, no le da vergüenza. Va por la casa desnudo, le muestra a su mamá, mira, mira, mi cosita del pipí, ¿no? Después ya el pudor le va a hacer, ¿no? Restringir. Hay un momento de la vida donde, ¿no? Aparece esa represión y luego dicen, no, si yo antes era, no me daba vergüenza nada, y era súper abierto y hablaba con todo el mundo, y ahora tengo una vergüenza, un pudor, no me puedo relacionar con nadie, ¿no? Exceso de represión. Pero porque no ha caído bien la represión, porque tiene que caer en eso la sexualidad infantil, ¿no? La sexualidad adulta va a ser la sexualidad infantil la condición de ser reprimida. Pero cuando en la sexualidad adulta aparece una excesiva represión, es porque algo pasa que no se reprimió bien la sexualidad infantil. Porque si está reprimida esa sexualidad infantil, la sexualidad adulta no tiene por qué verse afectada. Bueno. Y simplemente un comentario más. El tema de castigar a los niños de una manera física, ¿no? Que ya Rousseau desaconsejaba, porque decía, claro, que la piel de las nalgas o cualquier zona de la piel, como hemos visto, puede convertirse en zona erógena, y estimularla de esa manera lo que está haciendo es una predisposición, ¿no? Está generando una raíz erógena para esa zona del cuerpo, que después el niño va a buscar excitación, va a buscar acto que calme esa excitación de esa zona, va a buscar golpe, ¿vale? O sea que ya se predispone a esa actitud masoquista en el niño. Por eso los castigos físicos los desaconsejamos totalmente, ¿vale? En los niños. Bueno, y hasta aquí podemos contar hoy. ¿Y ya es mucho? ¿Me preguntas? Entonces el niño pequeño que te expone y te enseña, ¿qué es lo que quiere? El niño 4 pequeño, años y medio. el niño pequeño que te pone y te enseña Sí, te es, enseña. Se te bajan los pantalones es y un- te enseña para que le veas. es un niño pequeño. Es decir, tiene disposición polimórfica perversa. Entonces lo que hay que hacer es ir encaminándole hacia una sexualidad adulta, donde aparece ya el pudor, la vergüenza, el adulto no enseña, se tiene que tapar, porque si no le llevan a la cárcel o al manicomio. Si tú sales desnuda a la calle y te ve la policía, ¿qué hace contigo? Escándalo público. Escándalo público, te lleva o a la cárcel o al manicomio, depende de la frase que digas. Depende de lo que contestes. Claro, entonces el niño hay que ir encaminándole hacia esa sexualidad adulta, ayudarle a que esos diques, la repugnancia, el pudor y la moralidad se vayan produciendo en él. Que ya dijimos que ya está como constitucionalmente predeterminado que en él se produzcan esos diques, ¿no? Que la educación viene a fortalecer esa constitución predeterminada. Pero claro, si llega a una edad donde no se está produciendo, pues entonces hay que revisar.
hay que revisar, hay que conversar con un psicoanalista, tener algunas conversaciones para ver qué está pasando ahí, por qué se está retrasando el desarrollo de esos diques a la sexualidad infantil. Si tiene que ver con el niño, si tiene que ver con los padres, revisar un poquito la situación. Y eso sí que están contenidos específicamente ella cuando llegan adultos y después, por ejemplo, como se produce, es decir, eso permite a su vez que una gente, por ejemplo, pueda asistir a una playa de nudismo tranquilamente, pero ya con esos diques totalmente contenidos. Claro, pero ahí es una cosa, es un pacto social, ¿no? Es una convención. Hay determinados lugares donde uno puede estar desnudo, pero socialmente ya está convenido, todo el mundo está de acuerdo en eso, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Ya estás en el mundo, estás en ese acuerdo, en ese pacto, ¿no? Pero cuando te sales del mundo, de los pactos sociales, de las convenciones sociales, se enciende la alarma. Aquí pasa algo raro. O es un perverso y va a la cárcel, o es un enfermo y va al manicomio. Es que es así. Bueno, existe otra alternativa. Está el psicoanálisis, ¿no? Que uno también se puede psicoanalizar y ver Y entender lo que no entiende. entender lo que no entiende y transformar lo que ya es hora de transformar. Porque son residuos. Es su sexualidad infantil a flor de piel, ¿no? Y al revés, la timidez excesiva de un niño. Claro, ahí la timidez excesiva tiene que ver con ese exceso de represión. Claro, demasiada vergüenza, demasiado asco, hace síntomas, es porque o se ha reprimido de manera inadecuada o excesiva o temprana, demasiado tempranamente, ¿no? Porque la curiosidad infantil sexual, las manifestaciones de la sexualidad infantil, ya se probó en la época victoriana a la represión y eso no funcionó. Eso ha dado lugar a los porcentajes de fracaso escolar que tenemos hoy en día, a las enfermedades múltiples que padecen los niños hoy en día. O sea, eso no funcionó, la represión sexual. Lo que funciona es entender esas manifestaciones de la sexualidad e ir encaminándolas hacia la sexualidad adulta, hacia la investigación, hacia el estudio, hacia la creación, ¿no? Hacia el trabajo manual, porque son los mismos fundamentos, son los mismos mecanismos psíquicos, ¿no? En vez de tocarse el miembro, va a empezar a tocar el piano, ¿no? O en vez de curiosear mirando los genitales de la mamá cuando hace pis o del papá, ¿no? Vamos a enfocar esa curiosidad hacia el estudio, porque es la misma curiosidad, es la que mueve el mundo. La curiosidad sexual mueve el mundo a todos los niveles, pero sublimada, encaminada, puesta en una actividad social, en una actividad en la que se van a beneficiar otros. ¿Ves? La masturbación, el autoerotismo, solo se beneficia uno se puede quedar toda la vida masturbándose. ¿Y qué? ¿Y con eso qué haces? No, pero si esa energía psíquica se pone en el trabajo, en el estudio, en la creación, ya se beneficia al mundo de esa actividad, ¿no? Entonces es ir encaminando la sexualidad infantil hacia la sexualidad adulta, social, donde hay otros, donde hay un otro, ¿no? Hasta el acto de hacer el amor, ¿no? De follar, conlleva a un otro. Puede llegar a ser incluso una sublimación, ¿no? Juan Carlos García dice: disculpe, doctora Valdominos, otra pregunta. Perdón. El complejo de Edipo en sí es patológico, ya que mencionó que no se resuelve por completo y si hay Edipos más agudos que otros, ya que el sujeto, al no poder tener al objeto del deseo, generará una neurosis por el deseo incumplido y, como ya mencionó, se complica la situación porque el inconsciente no conoce el tiempo. Gracias. El complejo de Edipo no es algo patológico, es la máquina hominizante, es una máquina de hacer seres humanos. Todos pasamos por el complejo de Edipo, todos. ¿Qué es el complejo de Edipo? Ya lo vamos a ver, pero adelanto, es ese momento donde uno tiene que renunciar a los padres, porque quedan prohibidos porque es incestuoso,
Son nuestros primeros novios, sí, pero después quedan prohibidos, ya está. Ahora tienes que salir al mundo y conocer otros novios y otras novias, otros amantes, ¿no? Porque ellos quedan prohibidos, los padres. Y es el mecanismo que nos hace humanos, es decir, que nos separa de la familia y nos saca al mundo. Y también a través del complejo de Edipo adquirimos el lenguaje. Nos separa de la familia, nos hace humanos, al mundo, al mundo, al mundo, fuera de tu madre, fuera, ya está, fuera. Me parece que muchos Bueno, es que están claro, viviendo fuera con toda la ayuda, todo, bueno, es que hay de los padres. Bueno, pero eso es otra cosa. Una cosa es dejarse ayudar por los padres en un momento social donde hay mucha injusticia social, pero otra cosa es vivir con los padres psíquicamente hablando. Pues uno se puede alejar de los padres, irse de casa y seguir viviendo psíquicamente pegado a la madre o al padre, es decir, no poder relacionarse con otro o vivir con síntomas neuróticos, ¿no? Que es una manera encubierta de realizar esos deseos sexuales infantiles. ¿Vale? Entonces el complejo de Edipo es algo que todo el mundo pasamos por ello, es algo normal, lo llamamos así porque Edipo rey era este que mató a su padre sin saberlo y se casó con su madre, sin saber que era su madre. Y cuando lo descubrió todo se arrancó los ojos, ¿no? Entonces, que todos somos Edipo, porque todos en nuestro inconsciente deseamos a nuestra madre y acabar con nuestro padre para casarnos con nuestra madre, y al revés, y viceversa, porque hay doble vuelta del Edipo. Y así hemos constituido nuestra parte, nuestra padre, madre, hombre y mujer psíquicos que hay en nosotros. ¿Vale? Pero ya vamos a hablar del Edipo con mucha más precisión. Esto solo para adelantar y para responder a tu pregunta. ¿Y el complejo de Electra? Que nunca hablas de él. Es que el complejo de Electra no existe, es el complejo de Edipo tanto para el niño como para la niña. Se orientaba a la niña. Claro, porque se llamaba complejo de Electra como que la mujer tenía otro complejo diferente al de... No, es de Edipo para los dos. Y además, esa doble vuelta que os digo es la primera para constituir nuestra parte masculina y la segunda para constituir nuestra parte femenina en cada uno. Tú tienes una parte masculina y una femenina. Yo tengo una parte masculina y una femenina de mi psiquismo, ¿no? Entonces los dos pasamos por los mismos pasos. Tanto hombres como mujeres, psíquicamente hablando. Ya hemos dicho, masculino y femenino son dos construcciones teóricas de contenido incierto. No es tan fácil diferenciar masculino y femenino. Entonces, si tenemos masculino y femenino, tú, yo, todo el mundo. Todos los niños pasan por las fases de genitales y anal y todo. Todo el mundo. Tiene que hacer primero la boca, erogenizar la boca, luego el ano, todos erogenizamos el ano para adquirir el control de esfínteres, y luego los genitales se tienen que erogenizar porque son la parte destinada a la procreación de la especie. Ya hemos dicho que somos sujetos de la especie, somos mortales, nos reproducimos por sexuación. Si no, la especie se acabaría. ¿Qué pasa? Que luego puede haber regresiones, como hemos dicho. Todo el mundo lo erotiza, pero luego, como se encontró que era muy difícil su relación con las mujeres, se volvió a la fase anal, por ejemplo. O como se encontró que era muy difícil su vida laboral, se volvió a chupar la teta de la mamá. Y se fue a vivir otra vez con su madre y ya no ha vuelto a trabajar, ¿no? Que hay regresiones después frente a las dificultades. Uno regresa a esa etapa de la sexualidad donde se sintió más cómodo, más plácido, más satisfacción. Pero todos hemos pasado por todas las fases. Yo en mí no me acuerdo, como lo tendré por ahí en el inconsciente, pero de mi hija sí. Claro. Yo de mi hija sí que Porque se nos gusta. Claro. Ahora pues la estoy viendo. No, yo lo digo porque yo a mis sobrinos sí que a uno le he visto masturbándose bien pequeño y a mis sobrinos no le he visto, pero a mis sobrinos sí. Bueno, porque lo hacen más íntimamente. Lo hacen más porque no se exhibe tanto. A mí me chocó. No, yo no lo sabía y me lo dijo mi hermano, me dijo,
no se está masturbando. Pero que mira, tu hermana muy bien porque me sabía a mí, me dejó a 4 hijas. Yo decía, ¿qué haces? Continuamos ahora. Gracias.